Bienvenidos a un nuevo vídeo de Raqueta Ganadora. En este vídeo os hablaré sobre 5 libros que os recomiendo. En primer lugar, Rafa y Roger. Los escritores Antonio Arenas y Rafa Plaza son dos de los periodistas que están muy presentes en el circuito, por lo tanto lo conocen muy bien. Es por esto que me animé a leer el libro para ver cómo se ve la relación que tienen Rafa y Roger desde dentro. Es un libro perfecto para conocer la relación que hay entre Rafa y Roger, tanto en lo bueno como en lo malo. Si bien es verdad que el libro en ocasiones es demasiado romántico, por así decirlo, bastante emocional e incluso se podría decir que intenso, le da un poco de vueltas al tema de la relación y a veces simplemente te gustaría tener más datos, más que algo tan bien pintado. Si bien es una lectura muy fácil, el libro es bastante bonito, tapa dura, os lo recomiendo. No vais a tener grandes datos nuevos, pero es un libro fácil de leer. Mi segunda recomendación es El sonido de la raqueta. Si eres entrenador de tenis y no lees en inglés, no te puedo recomendar un libro mejor. Este libro debería de ser obligatorio en la formación de todos los entrenadores de tenis. ¿Por qué? En primer lugar, su escritor, Guillermo Gorospe, os recomiendo visitar su Instagram, se llama El sonido de la raqueta. Es un entrenador que ha formado a muchísimos entrenadores españoles en la escuela de maestría desde hace muchos años, tiene una formación de médico, doctor en INEF, y nos aporta aparte de una nueva metodología en el tenis, una nueva visión. Algo que me encanta de este libro es que es un libro lleno de pasión y que te invita a una constante reflexión acerca de cómo estás entrenando, cómo son tus entrenamientos, cómo planificarlos, y me parece esencial y súper básico tener este tipo de visión. La perspectiva del libro me parece muy innovadora y la recomiendo especialmente para entrenadores veteranos. Sobre todo por lo que comentaba antes, te invita a una reflexión continua sobre tu entrenamiento, sobre cómo trabajas, y es verdad que si eres un entrenador joven que estás empezando va a ser una lectura densa y bastante complicada. En cambio, si eres un entrenador que lleva años trabajando, lo vas a valorar muchísimo más y le vas a sacar mucho más jugo. Es un libro que invita a pararse y a buscar el sentido y la eficacia del entrenamiento. Todo lo que diga de este libro no le hará justicia. Es de largo el mejor libro en español para un entrenador de tenis. El sonido de la raqueta. Mi siguiente recomendación es la autobiografía de Rod Laver. Este libro no está disponible en castellano, pero profundiza en la historia de uno de los grandes jugadores de todos los tiempos. Rod Laver es un jugador que ha dominado el tenis durante 20 años, en una época en la que comenzaba el tenis profesional. Es muy interesante ver cómo en los primeros momentos del circuito coexistían un circuito amateur y un circuito profesional. En el libro vemos anécdotas e historias de cómo se fundó el circuito que hoy conocemos. Viéndolo como un manual de historia, es súper interesante la visión de Rod Laver, que incluso se moja a hablar de sus rivales y de contar cómo funcionaba el circuito en sus primeros momentos. Es un libro muy transparente, bonito, y que arroja una visión del circuito en la que quizás después de leerlo valoraremos mucho más lo que tenemos hoy en día. Ahora que está tan presente el debate de quién es el GOAT, quizás después de leer este libro pensemos que Rod Laver es uno de los claros candidatos a ser uno de los mejores de la historia, sobre todo atendiendo a las dificultades de aquel momento y a lo difícil que debía de ser vivir del tenis para alguien que estaba entrando en un circuito que realmente no existía. Si te gusta la historia del tenis y leer en inglés, súper recomendado. Por ahora no lo hay en español, por lo que solo lo podrías leer en inglés. Otra recomendación, tenis inteligente. Si llevas gomas en tus raqueteros, solo te falta este libro. Es uno de los vídeos más básicos que recomiendo a un jugador de tenis que esté compitiendo. Si lees en inglés, te recomiendo su versión original, ya que en español pierde un poco en la traducción. En el libro se enseñan técnicas psicológicas aplicadas a un partido de tenis de competición, a un nivel muy básico, pero muy útil. Incluye técnicas de relajación, de autocontrol o incluso de desarrollo personal, todas ellas aplicadas a un partido de tenis. Me gusta mucho la estructuración que presenta, con capítulos muy claros que son prácticamente un manual de cómo utilizar cada técnica. Es una guía muy útil para aprender a gestionar todo el aspecto mental en un partido de tenis. Otro vídeo que te recomiendo es la autobiografía de Serena. Si has visto la película El método Williams, te va a encantar. En el libro Serena da la visión de cómo ha sido su infancia y lo completa con anécdotas y situaciones que no aparecen en la película y que me parecen incluso mejores. Todo el libro tiene la versión de Serena
y realmente te mete en su infancia, mucho más que la película. Esta es una biografía que personalmente está al nivel de la de Agassi. Es una autobiografía muy poco valorada y que es un gran libro, de las mejores del tenis sin ninguna duda.